Materia Constitución Política Colombiana, Sesión 3, Derechos Fundamentales. Tutor Fernando Fernández Barroso. Según Wikipedia, los derechos constitucionales fundamentales son aquellos garantizados con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema político que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a la dignidad humana. Pero resulta mucho más fácil definirlos y va mucho más allá esta definición. Los derechos fundamentales son aquellos derechos esenciales, inherentes e inalienables de toda persona que pueden o no estar escritos en una constitución. Pero para entender un poco es necesario que les dé algunos significados. Inherente es algo que por su naturaleza está unido y no se puede separar. Inalienable, que no se puede enajenar, es decir, no se puede vender ni transferir o renunciar legalmente. Esencial, eso es lo que hace que algo sea lo que es. Comprendiendo un poco la parte conceptual, demos un somero repaso por los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente en Colombia. Derecho a la vida. Es deber del Estado proteger la vida de las personas que habitamos el territorio colombiano. Pero ¿desde cuándo comienza la vida? Para el derecho civil, una persona está viva desde que es cortado su cordón umbilical y logra respirar. Pero para el derecho penal, la vida comienza desde la fecundación. De allí la prohibición del aborto. Derecho a la igualdad. Todas las personas nacemos iguales. Debemos ser tratadas en igualdad de condiciones. Pero debido a muchos factores económicos, sociales, geográficos, entre otros, no todos somos iguales. De allí la frase: para que la igualdad sea real y efectiva, es necesario tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. ¿Se aplica esto en Colombia? En ocasiones. Pero un ejemplo muy común se da en el régimen de salud. Mientras una persona estrato 1 accede a la salud gratuitamente por medio del programa Sisbén, la otra estrato 6 paga además de su salud algo que llamamos cuota de solidaridad, que es utilizada para cubrir gastos de salud de las personas que no tienen cómo sufragar estos gastos. Derecho a la personalidad jurídica. La personalidad jurídica son los atributos de las personas, los cuales son necesarios, únicos, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables. Estos atributos están compuestos por el nombre, el cual es el que identifica una persona, la capacidad, por medio del cual las personas pueden ser sujetos pasivos y activos de relaciones jurídicas. Domicilio, lugar de permanencia de la persona. Nacionalidad, es el vínculo jurídico de una persona con uno o varios estados. Patrimonio, son los derechos u obligaciones que se pueden valorar económicamente. Estado civil, consiste en la situación particular de las personas respecto a su familia, la sociedad y el Estado. Derecho a la intimidad y al buen nombre. Ninguna persona natural o jurídica o el mismo Estado puede violar la intimidad o el buen nombre de una persona, a menos que se autorice según la ley lo estipule. Esto es, mi casa pertenece a mi intimidad. Nadie puede entrar arbitrariamente, inclusive la autoridad, a menos que exista la autorización de un juez por escrito. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es el derecho que el Estado le da a una persona de ser individualmente como quiere ser. Mientras una persona no vulnere los derechos de los demás, puede desarrollar su personalidad de la manera que mejor le parezca, utilizando los atuendos con los cuales se encuentre más cómodo. Nadie debe coartar este derecho. Derecho a la libre conciencia y libertad de cultos. Todas las personas en Colombia tienen derecho a pensar y profesar el culto que quieran. No deben ser molestados ni castigados por esto. Derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión, como toda libertad, es limitada. Su límite es el derecho de las demás personas. Dentro de ese límite se puede expresar y difundir las ideas de una persona o un grupo. Derecho a la honra. La honra tiene que ver con la dignidad humana. A pesar de que aparece como sinónimo de honor, son dos conceptos diferentes. El honor se refiere al valor propio que tiene de sí mismo la persona. La honra viene de lo externo, de la reputación que la persona genera en la sociedad.
lo que nos quiere decir que no podemos generar mala reputación de una persona por la percepción que tenemos de ella, debido a que no solamente violaríamos este derecho, sino también el derecho fundamental del buen nombre. Derecho a la paz. Es el respeto efectivo de los derechos del hombre. La paz no debe confundirse con la ausencia de guerra o derramamiento de sangre. Derecho a presentar derechos de petición. Este es un mecanismo de protección de los derechos. Toda persona que se vea violado alguno de sus derechos puede interponer ante la autoridad un derecho de petición de carácter particular o general, e igualmente tiene derecho a una pronta respuesta y solución. Este es un derecho tan fundamental que no debe tener en cuenta ritualidades, se puede interponer por escrito o verbalmente, y no es necesario un abogado. Derecho a la libre circulación por el territorio nacional. Todo colombiano puede circular por cualquier lugar del país, con excepción a lo que la ley establezca. Por lo general, la ley exceptúa transitar lugares que son riesgosos para el bienestar de las personas, como también lugares donde se puede violar la seguridad nacional. Derecho a un trabajo digno y justo. Se ha señalado que en el marco de la libertad económica consagrada por el Estado liberal, la libertad de trabajo es el instrumento para que se realicen los fines individuales, y el Estado solo debe establecer las reglas que permitan a cada hombre un salario suficiente para satisfacer sus necesidades. Derecho a la libertad de escoger profesión o oficio. Toda persona puede escoger a qué se quiere dedicar, con excepción de los trabajos ilegales, es decir, un narcotraficante no se puede amparar en este derecho al escoger su oficio. Derecho a la libertad. No se puede reducir la libertad de una persona a menos que un juez así lo decida. En los casos que se arresta a una persona cometiendo un delito o se detiene preventivamente, debe ser presentado ante el juez dentro de las 36 horas siguientes, sin importar que las 36 horas se cumplan un domingo o festivo. Si una persona detenida lleva 36 horas y un minuto y no se ha presentado ante el juez, debe quedar en libertad o, en su defecto, interponer el mecanismo de protección llamado habeas corpus. Derecho al debido proceso judicial. Eso significa que debe ser juzgado solo por la autoridad judicial competente, respetando los términos y los derechos de las personas, dentro de los cuales está la presunción de la inocencia. Solo por un fallo judicial se puede decir si una persona es inocente o culpable. Derecho al principio de favorabilidad. Este solo se aplica al derecho penal, es decir, en esa rama del derecho que juzgan a las personas a penas privativas de la libertad por delitos cometidos. Aquí aplica la retroactividad de la norma. Ejemplo: Pedro en el año 2000 mató a Juan. En ese año la pena era de 60 años, pero en 2010 cambia la norma, la cual dice que la pena por matar queda reducida a 40 años. Pedro puede pedir ante un juez que se rebaje la pena, teniendo en cuenta la nueva ley que le es más favorable. Habeas corpus. Es el mecanismo de protección del derecho fundamental de la libertad. Debe ser resuelto en 36 horas. La persona, mediante este mecanismo, tiene la posibilidad de que un juez estudie y defina si la situación por la cual se encuentra privada de la libertad es legal o no. Derecho a la apelación judicial. La apelación es el recurso que se interpone ante el juez funcionalmente superior cuando la persona cree que el juez de primera instancia ha sido injusto. El juez superior no debe agravar la situación jurídica de la persona que apela si la otra parte no lo ha solicitado. Derecho a la reunión y a la manifestación. Es la libertad pública individual que faculta a un grupo de personas a concurrir temporalmente a un mismo lugar pacíficamente y sin armas, para cualquier finalidad lícita o conforme a la ley. En la actualidad se utiliza más que todo para ejercer derechos políticos. Derecho a la libre asociación. El derecho fundamental de asociación constituye una clara derivación del derecho al libre desarrollo de la personalidad de todos los ciudadanos. En virtud de este derecho se reconocen dos facultades. De una parte, la facultad de integrar organizaciones reconocidas por el Estado, con capacidad de adquirir derechos y obligaciones,
y para emprender proyectos económicos, sociales, culturales o de cualquier otra índole. Y de otro lado, la faculta para no formar parte de determinada organización. Derecho a sindicalizarse. El derecho a la sindicalización impone ser un derecho social que debe garantizarse no de manera individual, sino en colectividad, y que además en tanto la organización sindical ejerce la representación de los trabajadores. Esta función denota una posibilidad de garantía y defensa de los derechos de los mismos. Derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Esto es que la persona tiene derecho a elegir y ser elegido, tomar parte en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática, a constituir partidos políticos, movimientos, agrupaciones, sin limitación alguna, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas, revocar el mandato de los elegidos en los casos y en las formas que establece la Constitución y la ley. Tiene derecho a tener iniciativa en las corporaciones públicas, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. Además, tiene derecho a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo aquellos colombianos por nacimiento y por adopción, que tienen doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse, además de establecer la adecuada y efectiva participación de la mujer. Derecho a conocer la Constitución. En todas las instituciones públicas, privadas u oficiales, debe existir la cátedra de Constitución e instrucción para el buen uso de la democracia por parte de los colombianos. Además, el desconocimiento de las normas jurídicas no exime de responsabilidad a los colombianos. Después de repasar los derechos fundamentales en Colombia, nos hemos fijado que falta uno que es inherente e inalienable, además de esencial: el derecho a la salud, el cual no fue reglamentado como derecho fundamental, pero todos sabemos que lo es. Los derechos fundamentales deben ser de aplicación inmediata, es decir, no debe existir una norma que los reglamente para que se apliquen. Colombia, como Estado social de derecho, ha definido unos mecanismos para la protección de estos derechos, que son: la acción de tutela, la cual protege los derechos fundamentales; el habeas corpus, protege el derecho fundamental a la libertad; el habeas data, protege el derecho fundamental al buen nombre y sacar a la persona de bases de datos de deudores morosos; el derecho de petición, sirve para solicitar información; acción de cumplimiento, sirve para hacer cumplir el fallo de una ley; acción popular, defiende a un grupo de personas; acción de grupo, busca la indemnización por daños causados a una comunidad o a un grupo. Ahora, es trabajo de ustedes revisar cada uno de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales constitucionales y aplicarlos al caso que mejor se adecue.